Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia, que Dios nos continúe bendiciendo. Soy el pastor Franger Sánchez y el día de hoy quisiera hablar un tema especial acerca de la oración del cristiano. Sí, debemos entender que el poder del cristiano está en la oración. Y a la luz de la palabra vamos a ver de qué manera nosotros podemos hacer uso de esta facultad que el Señor nos ha dado, la cual se llama oración. Quisiera que me acompañaran a una lectura de la palabra en el libro del Evangelio según San Marcos, específicamente en el capítulo 11. Vamos a leer unos versículos allí. Vamos a leer el versículo 20 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fíjese la magnitud de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando se refiere a la oración del cristiano. Como les decía, es un poder que claramente en el libro de Mateo, en el capítulo 7, nos los describe de la siguiente manera. En el versículo 7 del capítulo 7 de Mateo dice: pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamáis, os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. En el Señor tenemos esa facultad de que podemos acercarnos a Él, cual sea nuestra necesidad, nuestra petición. Si creemos que Dios tiene el poder para darnos aquello que estamos pidiendo, entonces es una garantía de que la oración va a tener entonces una respuesta. Y no tiene límites, no especifica una cosa sí, una cosa no. Todo lo que pidieres al Padre en oración, lo recibiréis, dijo el Señor. Entonces, quisiera de esta oración extraer algunas cositas importantes que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de orar, sabiendo que es un poder que Dios nos ha dado. ¿Cómo es posible en la vida del creyente? ¿Cómo es real, se hace real en la vida del creyente? Y lo primero que tenemos que tener presente es que nuestra oración debe llevar una exclusiva particularidad, y es que toda nuestra fe debe estar puesta solamente, única y exclusivamente en Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo a los discípulos a raíz de esta situación que estaban viviendo. ¿Qué pasaba? Hacía unos días, un día antes, dice la Biblia, ahí mismo donde leímos en el capítulo 11, el libro de Marcos, dice la Biblia que saliendo de Betesda, vio una higuera, la cual tenía hojas, estaba frondosa. Y el Señor entonces, como tenía hambre, decidió acercarse a ver si encontraba algún fruto en aquella higuera. Pero resulta que por cuanto no era tiempo de higos, de la cosecha de higos, entonces no consiguió higos en aquella higuera. El Señor, dice la Biblia, que iba saliendo de Betania. Entonces, en vista de que no había higos, el Señor refirió una palabra hacia aquella higuera y le dice: por cuanto no te encontré higos, no tuve para comer de ti, entonces nadie va a comer de ti.
Ahora, hay una pregunta que se hace allí. ¿Acaso el Señor no sabía que no habían higos allí? ¿Acaso el Señor se sintió engañado por la higuera? No, era una enseñanza para los discípulos. Ahí entonces donde se desprende lo que acabamos de leer. Cuando Pedro van pasando y ven la misma higuera que el Señor había pronunciado, referido a aquellas palabras, la ven seca, Pedro le dice: maestro, mira, está seca la higuera. Entonces el Señor aprovecha la ocasión y le dice, en el versículo 22 del capítulo 11 de Marcos, le dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Es decir, que aunque es un poder que el Señor nos ha otorgado de poder acercarnos a Él con nuestras necesidades, sabiendo que recibiremos lo que sea que le pidamos, nunca podemos pensar que depende de nosotros, que somos nosotros los que estamos logrando aquello. No, es el Señor, porque es Él quien tiene que llevarse toda la gloria de lo que nosotros podamos recibir, de lo que nosotros podamos obtener, lo que nosotros podamos lograr por medio de la oración. Entonces, toda nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, porque es Él quien tiene que llevarse la gloria. No recibimos lo que pedimos porque simplemente nuestro corazón no está puesto donde debería estar. Nuestra fe no está ubicada donde debería estar. Donde es Dios quien tiene la autoridad. Lo que recibimos, lo recibimos de parte de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver. Aun cuando fuimos nosotros los que hemos sido autorizados para acercarnos ante Dios con nuestras peticiones, sabiendo que lo recibiremos. Entonces, una vez que nosotros estamos claros con esto, podemos entonces proceder a pedirle al Señor lo que sea. Cualquier cosa lo recibiremos. No hay límites, no hay impedimentos. Y es una garantía, fíjese, lo que garantiza esa oportuna respuesta de parte de Dios en nuestra oración es una cosa que nunca podemos olvidar. Y es que nosotros debemos mantenernos haciendo lo que a Dios le agrada. Esa es la garantía para la respuesta a nuestra oración. En los versículos siguientes, la lectura que tuvimos, leímos hasta el versículo 24. Quisiera que leyéramos los otros dos versículos. El versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Para que nuestra oración sea eficaz, sea efectiva, nuestra respuesta sea oportuna, es necesario que nosotros nos mantengamos haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque si nosotros, nuestros actos, nuestra actitud va en contra de lo que le agrada al Señor, de la voluntad del Señor, es la razón por la que no vamos a recibir lo que estamos pidiendo. El Señor nos garantiza que todo lo que le pidamos lo vamos a recibir, pero Él quisiera que nosotros tuviéramos presente todos sus estatutos, sus preceptos, en los que Él se agrada que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque es un beneficio para nosotros. El Señor no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Entonces es a nosotros a quienes nos conviene estar a derecho con el Señor. Es a nosotros a quienes nos conviene que el Señor esté contento con nuestros actos, con nuestras actuaciones. Y de esa manera entonces tendríamos la garantía de que lo que pidamos lo recibiremos. Entonces esa sería la verdadera oración del cristiano. Ahora, ¿qué estamos pidiendo bien? ¿Qué estamos pidiendo mal? Realmente nunca vamos a estar seguros si estamos pidiendo bien o estamos pidiendo mal. Pero algo sí podemos tener presente, de que en nuestra oración nunca vamos a estar solos. El Espíritu Santo siempre va a estar allí con nosotros. Él fue enviado por el Señor para que fuera nuestra guía, así como el pueblo de Israel tuvo esa dirección, esa guía en el desierto, por medio de la columna de nube, por medio de la columna de fuego. Así el Espíritu Santo está actuando en el pueblo de Dios, en la iglesia, hoy en día, siendo nuestro director, siendo quien nos corrija en nuestra manera de pensar, siendo quien nos corrija en nuestra manera de actuar. Entonces,
en todo momento nosotros tenemos que estar abiertos a recibir entonces esa dirección del Espíritu Santo, así como el apóstol Pablo en su viaje misionero era dirigido por el Espíritu Santo a qué iba a hacer, a dónde podía ir, a dónde no podía ir, con quién debía ir, con quién no debía ir. Entonces, confianza es lo que tenemos que tener en el Señor, de que si estamos haciendo lo que a Él le agrada, siempre su voluntad va a estar a nuestro favor y lo que pidamos lo recibiremos en el nombre del Señor. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.